Les doy la bienvenida a este conversatorio Antártica, enfoque de género y comunicación científica que estamos realizando hoy día. Estamos con un poquitito de atraso, pero el día ha sido bastante acontecido esto de volver del fin de semana largo. Este conversatorio lo estamos realizando, organizando en el Magíster en Ciencias de la Comunicación de acá de la USACH. Y la idea es poder reflexionar en torno al libro Antártica, relatos de exploradoras en el corazón del planeta, de una ilustre egresada de nuestra casa, Nadia Politis. Ella es egresada de periodismo de acá de la USACH y también del Magíster en Ciencias de la Comunicación. Así que la idea es poder reflexionar un poco en torno a lo que fue el trabajo investigativo de este libro, que fue financiado por la División de Área y Sociedad, el Programa de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el cual tuve el placer de conocer como parte del comité asesor y revisor del libro, y pude conocer un poquito el tras bambalinas de la investigación de los primeros manuscritos y las primeras versiones de este libro. Un hermoso trabajo etnográfico que realizó Nadia y que se tradujo además en este producto que no va orientado a un público exclusivamente académico y que aborda estas temáticas que eran tan necesarias también, de explorar el territorio nacional, cómo ha sido visto, cómo ha sido observado, cómo ha sido percibido desde distintas miradas por distintas mujeres, no solamente científicas, ¿cierto, Nadia? Así que le doy la bienvenida a Nadia Politis, periodista, como les decía, de aquí de la USACH, magíster en Ciencias de la Comunicación también y actualmente vicepresidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC. También le doy la bienvenida a Jenny Blamey Alegría, que nos acompaña aquí en medio. Ella es profesora también de aquí de la USACH, es doctora en bioquímica por la Universidad de Georgia en Estados Unidos, es académica de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora del Centro CIRAS de aquí de la USACH. Y aquí también nos acompaña Marina Stepanova, también del Centro CIRAS de la USACH. Ella es doctora en Física Espacial por la Universidad Estatal de Moscú, en Rusia, es académica de la Facultad de Ciencias de aquí de la USACH y del Departamento de Física y, como les mencionaba, también del Centro CIRAS. Bien, Nadia, también como autora del libro, ella tiene un currículum bastante destacable en el área del periodismo científico y de la comunicación de la ciencia. Ha trabajado como editora científica de Radio USACH durante el 2021 y fue conductora del programa All You Need Is Lab, que tenía la radio. Hace 10 años que integra ACHIPEC, de la cual actualmente es su vicepresidenta, y en estos momentos se desempeña como directora de comunicaciones del nuevo Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Base, que investiga el cambio climático y su impacto en ecosistemas polares. Este libro que realizó Nadia
historia está orientado principalmente a un público juvenil. Y este año te vas a embarcar en una nueva aventura, ¿cierto? Así que esperamos que nos puedas contar un poquito eso, un poco lo que fue la experiencia de las tres en la Antártica, lo que fue escribir este libro, lo que fue ustedes participar, en el fondo siendo protagonistas, sujetos también de investigación, y que podamos hablar un poquito en torno a eso, ¿sí? Les doy la palabra por si quieren saludar un poquito y luego partimos ya en preguntas, en materia. Sí, bueno, muchas gracias Lorena, gracias a ustedes también por participar en un día como hoy, en un horario como este, que sabemos que es complicado, después de un fin de semana largo y que nos estamos reactivando. Agradecer como siempre la invitación a la que yo considero que es mi casa, que es la Universidad de Santiago, la Escuela de Periodismo y también el Magíster en Ciencias de la Comunicación, del cual tuve el enorme desafío de finalizar en pandemia, mientras escribí un libro, me casaba y estábamos encerrados. Así que fue un año intenso, ¿no? Sumado a eso, quería partir la conversación porque me siento profundamente honrada de tener hoy a Marina y también a Jenny acompañándome, porque desde la pandemia que no nos veíamos físicamente, ¿no? Entonces realmente es muy emocionante y comentar, por lo menos para iniciar la conversación desde mi perspectiva, que este proyecto surgió cuando en la pandemia empezamos como a volvernos un poco locos, ¿no? Algunos se cortaron el pelo con coladores en la cabeza, otros empezaron a hacer ejercicio, otros se pusieron a cocinar, otros empezaron a ordenar, ¿no? Yo extrañamente fui de las que se puso a ordenar, y cuando estaba revisando un cajón en mi casa encontré un antiguo cuaderno de viaje que yo había llevado a la Antártica, cuando en 2019 me había ganado una beca del Instituto Antártico Chileno para realizar una cobertura en la Antártica. Esa cobertura yo la realicé, estuve realizando mi trabajo y culminó, pero ese cuaderno de viaje había quedado guardado. Y en ese cuaderno de viaje yo había escrito todos los sentimientos, como neófita, como dicen los marinos, ¿no?, de una persona que por primera vez iba a la Antártica. Cuando yo tomé ese cuaderno de viaje en la pandemia y vi las cosas que había escrito, cómo me había sentido en la Antártica y estas mujeres maravillosas que yo había encontrado a bordo del buque marinero Fuente Alba, pensé que quizás podía hacer algo más para poder transmitir esta posibilidad maravillosa que yo había tenido como periodista científica de viajar a la Antártica. Y esa necesidad se convirtió en un proyecto, y ese proyecto se convirtió en una postulación, y esa postulación se convirtió en una adjudicación del Fondo de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia para crear este libro. Ese fue el primer paso, y después el desafío fue contactar a estas mujeres increíbles, de las cuales yo solamente conocía un poco, porque en aquella época no tenía tanta experiencia en Antártica como ahora. Y en un principio pensamos con el equipo que podían ser 5 entrevistadas, pero después encontramos más mujeres y fueron 15, después fueron 20. Cuando ya íbamos en las 40 entrevistadas, a mí ya me empezó a dar miedo. Dije, ¿dónde hay tantas mujeres vinculadas a la Antártica? Y no solo desde la ciencia, sino que desde la educación, desde el arte, desde el periodismo científico, incluso desde el mundo civil, ya que habían familias y mujeres que habían cumplido el rol de ser mamás, jefas de familia, de ser dueñas de casa en la Antártica. Y cuando ya íbamos en las 55 entrevistas, dijimos, ya, tenemos que detenernos, y finalmente el libro se convirtió en una conversación con 55 historias de mujeres vinculadas a la Antártica desde las distintas perspectivas. Y acá yo le doy el paso a Jenny y Marina, porque lo conversábamos antes de entrar al conversatorio, que yo creo que desde mi rol y desde mi vínculo con el periodismo científico con cada una de ustedes, los caminos fueron distintos, ¿no? Yo hasta hace un tiempo atrás trabajaba en la universidad y con gusto me paseaba por los jardines de facultad en facultad. Bueno, tengo que decir acá que mis favoritas siempre han sido química y biología y física por mis intereses en astronomía o en ciencia. Y cuando invité a Jenny, el vínculo quizás no fue tan errado, y yo, Jenny, te doy la palabra, porque tú, Jenny, ya teníamos algunas experiencias conversando desde mi rol en la universidad. Habíamos realizado algunas entrevistas, ¿no? Por lo tanto, quizás no era tan descabellado que te invitara a esto que se llamaba un proyecto editorial, que uno por lo general no sabe lo que es hacer un libro hasta que está involucrada en él. Pero con Marina, yo creo que fue un trabajo más de hormiguita, como se dice. Claro, porque habíamos tenido primeros encuentros, pero yo creo que saltamos de 1 a 100, ¿no? Porque uno es hacer unas entrevistas, tener un par de conversaciones, pero después ya la invitación para un libro. Además, aquí en pandemia lo invitan a participar en un libro, ¿no? Yo creo que fue bastante
Entonces, yo para iniciar la reflexión, comentar que fue fantástico poder trabajar con cada una de ustedes porque la historia personal de cada una de las más de 50 entrevistadas era para generar un libro por sí solo. Trabajar y vincularse a la Antártica es algo tremendamente desafiante, en la cual la capacidad de adaptación tiene que estar a la orden del día, la colaboración es necesaria, porque como decía Marina, tú no puedes andar solo por la Antártica y si tú das una mano, después te dan otra mano y así vamos colaborando. Por lo tanto, yo creo que el haber trabajado con ustedes fue realmente fantástico y ojalá su historia pueda tener cada vez más presencia, no solo en esta universidad, sino que también en todos los espacios de comunicación científica. Yo creo que ha sido una tremenda oportunidad para mí, en título personal, el poder interactuar con Nadia. Habíamos, como ella menciona, conversado antes de ciencia, cuando ella era periodista de la universidad, y había hecho algunos artículos acerca de lo que yo hacía, y yo trabajo en microorganismos y bioquímica de ambientes extremos, ¿eh? Y la Antártica había sido hasta el 2005 para mí un sueño. En ese entonces, entrar a la Antártica era muy complejo, ¿eh? Solamente entraban aquellos que tenían contacto con alta gente de gobierno y para una mujer era aún más difícil. Y me solicitaron que diera unas charlas para los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, porque los agentes de las Fuerzas Armadas tienen que prestar el apoyo logístico a los científicos que van a la Antártica. Y en esta visita que se iba a hacer a la Antártica iban a estar, bueno, los comandantes en jefe y los miembros de la Comisión de Senado del Grupo de Ciencia y Tecnología. Entonces ahí preparé lo mejor que podía hacer para contarles por qué la Antártica era importante, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista estratégico, geopolítico y también desde el punto de vista de las aplicaciones que uno podría generar de los descubrimientos que se hicieran. Y de verdad se generó para mi sorpresa, un gran interés, sobre todo de la gente de las Fuerzas Armadas, cosa que yo no esperaba. Y porque la gente del Senado tenía conocimiento, bastante conocimiento de la importancia estratégica de estar ahí. Y de ahí se abrieron oportunidades de presentar proyectos, porque llegó un nuevo director, había un nuevo director en ese momento, y postulamos, y desde el 2005 hasta el 2017 prácticamente todos los años hemos tenido la oportunidad de ir desde mi laboratorio con estudiantes a la Antártica. Más aún, en el 2015 me gané un proyecto en donde solo muy poca gente ha podido participar, y que es ir cerca del Polo Sur, al glaciar Unión, que está a 900 kilómetros del centro del Polo Sur. Y yo soy una de las 8 mujeres que en la historia de la humanidad ha estado viviendo ahí en el Polo Sur por casi 3 semanas, pasando por un par de tormentas también, y ha sido una experiencia increíble, increíble. Entonces, reflejar... Y en esa zona no hay base, no hay base, hay solo carpas, exactamente, es vivir en una carpa. Así que el haber sido invitada por Nadia a compartir parte de esta experiencia ha sido para mí muy grato, porque creo que un libro hecho desde una mujer, con mujeres científicas en la Antártica, es una tremenda motivación para las jóvenes científicas o jóvenes o chicas que están interesadas en ciencia y que les gustaría incursionar en los mismos tipos de investigación que nosotros hacemos. Eso. Gracias, Jenny. Marina, ¿y para ti cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste a la Antártica y cómo fue la experiencia de participar en esta investigación de Nadia? Bueno, primero me quiero disculpar porque yo soy culpable que partimos tarde, que no sé qué me pasó, se me confundieron las fechas, se me fui a la casa y tuve que devolverme. Y realmente lo hice porque tengo demasiado cariño a la Nadia, a Jenny, no los podía dejar botar. No, estamos felices de eso. Entonces, porque ya mi esposo estaba furioso, porque menos mal que la Nadia
Y también quiero decir que la Nadia, de todas las periodistas, o los periodistas que me entrevistaron durante todo este tiempo en Chile, nadie dijo nada mejor. Me refiero porque igual no es fácil escribir reportajes científicos, y porque hay que captar lo esencial, no transformarlo en algo que no es, y a la vez hacer puente para que cualquier otra persona lo entienda. Y esto es un arte complicado. Entonces, por eso yo creo que también un cierto reconocimiento a la escuela de periodismo por formar tan buenos profesionales que van a hacer eso, y ojalá que tengan más posibilidades de hacer alguna especialización en periodismo científico. No sé cómo funciona el sistema, pero realmente es necesario porque se requiere, bueno, cualquier periodista en el fondo debe tener una cierta grado de especialización. Si uno especializa en fútbol, necesita saber historia de fútbol, por lo menos, digamos, otras cosas más. Entonces, periodista científico también necesita tener, no necesita ser un químico, físico, biólogo, etcétera, astrofísico a la vez, pero sí tener un bagaje cultural suficiente para poder comunicarse con los científicos. Esto es muy valioso, por eso Nadia, gran respeto por esta parte, por toda su vida de gran hazaña que hiciste. No, gracias. Bueno, pero ahí yo meto la beta periodística, ¿no? Porque la profesora Stepanova nos dijo de su experiencia en la Antártica, que también tiene una mirada interesante, porque también pudo llevar a otra usachina al viaje que realizó a la Antártica. Estudiante mía, sí. Y que además también es una egresada de la universidad que está haciendo arte historia, porque bueno, Sí, profesora diga usted, no lo digo yo. Ok, no, cuando fuimos con en aquella época era mi estudiante, todavía de, ¿cómo se llama?, de pregrado, o estaba estudiando en Chile, no me acuerdo, pero era estudiante, y con ella hicimos toda la hazaña, y ella después, con mucho éxito, terminó su doctorado en UCLA, se llama Beatriz Gallardo Locourt. En la NASA. Y ahora está en la NASA, entonces está en Golden Space Flight Center y ganó un montón de premios siendo el mejor estudiante de su especialización en Estados Unidos. Entonces, una chica bien especial. Entonces, con ella estábamos haciendo todas las hazañas, éramos solo dos mujeres en el grupo de nosotros, nadie más. Cavando en la Antártica. Claro, es decir, no, ahí nos ayudaban, para cavar nos ayudaban, y también me salvó mucho la base de Les Gaussen, porque cuando tuvimos problemas con el magnetómetro y nosotros no teníamos equipo de soldadura y tampoco teníamos tanta experiencia. Yo la última vez soldé por ahí por el año 86, cuando tenía que tener ramo de electrónica en la universidad, después no me tocó. Ya, yo digo que soldé la última vez en ¿cómo se llama?, en 86, cuando estaba en la universidad haciendo ramos de electrónica, y después no tenía, y es un arte cuando soldar electrónica, y salvó la base de Wisconsin, porque fue a la base y allá tenían como un laboratorio de electrónica prácticamente. Entonces ellos me hicieron todo, encontraron la pana, me la arreglaron, y como ya decía la Nadia, en Antártica nada se cobra, es decir, todo es de buena voluntad a buena voluntad. Entonces, No hay dinero también. No hay dinero, no hay nada, y entonces trabaja todo de otra forma. Es como volver un poco a mi infancia, cuando vivía en la Unión Soviética, por lo menos, y todos tenían el mismo sueldo, digamos, sueldo mínimo, sueldo máximo, no sé, una mujer que limpiaba piso ganaba 120 rublos. Mi mamá, que era ingeniero, ganaba 220. Un cosmonauta, no sé, ganaba 1000, pero esa era la persona más pagada del país, digamos. Pero este era un rango de precios, entonces uno no midía a otra persona en función a cuánto dinero tiene. Esto como que nunca a nadie se le ocurría preguntar ni cuánto ganas, ni fijarse en eso. Entonces en Antártica es eso. Uno no vive en función a dinero, vive en función a cómo eres como persona, persona abierta. Entonces todo el mundo o lo pasa súper bien en la Antártica o lo pasa súper mal.
Porque si tú tienes esta mentalidad, ¿cierto, Jenny? Sí. Y te puedes unirte con, como que, no sé cómo palabra usar, tribu, no sé si es adecuada, pero al grupo de gente que respiran como uno solo, lo pasas bien, estás feliz. Si tú tienes otra mentalidad y no puedes entender cómo yo puedo unirme tanto con otras personas, va a ser 4 o 5, no sé, semanas o meses de sufrimiento, porque como que, y cómo puedo mostrar mi ego si todos juntos, no sé, sirven platos, lavan platos, cavan, buscan rocas, no sé, ayudan, porque me acuerdo como eso, yo no soy partícipe, pero ocurrió durante mi estadía ahí, que fue un grupo, ¿cómo se llama? Eran chicos experimentados. Yo no me acuerdo, ahora ya se me están confundiendo los países, pero eran parece que, no sé, supongamos que eran chilenos, aunque yo no estoy muy segura de eso. Entonces salieron en un Zodiac y vino una tormenta muy fuerte. Entonces ellos lograron embarcar rápidamente y como estaban experimentados y todo, lograron meterse, dieron vuelta al Zodiac, metieron debajo del Zodiac, ahí lograron calentarse. Pero para salvarlos de esta isla, ahí participaron chilenos, chinos, rusos y no me acuerdo quién más, pero era toda una cadena solidaria para rescatarlos. Se parecían a la tripulación de Shackleton. Para rescatarlos lo más antes posible. No, de hecho los que venían, ahora me acuerdo que también eran 4 y tampoco eran de un solo país, parece que era justo un chileno, un ruso. Como parten todos los chistes. Claro, me refiero a algo así, pero si hubiese sido todos chinos, todo el mundo hubiese actuado igual. Entonces, en el fondo es el lenguaje universal de la colaboración, es eso. Claro. El estar en apuros, en saber que estás caminando, reporteando y te toca una tormenta. Y a mí me pasó, estábamos en el glaciar Collins y yo estaba acompañando a los investigadores a tomar muestras y sin pensarlo, en 5 minutos empezó a cambiar las condiciones meteorológicas. Primero empezó a hacer mucho frío, empezó a caer nieve y después nos dimos cuenta que no íbamos a poder seguir caminando y lo más cerca que teníamos era la base uruguaya. Y fuimos a golpear la puerta a la base uruguaya y ellos nos recibieron y nos acogieron unos minutos de la tormenta y después nos fueron a rescatar. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque una colega que ya no trabaja en el INACH, pero que a mí me acompañó en mi expedición, la Paulina Rojas, ella me decía que es común que cuando uno llega a la Antártica le dicen hola, buenos días, buenas tardes, ¿cuánto se va a quedar? Y uno se ofende diciendo, pero qué persona más ruda, ¿por qué me puede decir eso? Y es porque si uno aterriza o se deja caer en la Antártica, ignora completamente que cada persona es un consumo de alimentación, Claro. es un uso de infraestructura, es el consumo de todo un equipamiento de trabajo y logístico que funciona en el territorio. Por lo tanto, y volvemos quizás ahí a lo que Lorena llevaba de la transmisión y este trabajo también un poco etnográfico que en un principio motivó el libro, también uno se hace más consciente de uno mismo. Porque uno por lo general no anda por la vida dimensionando cuánto es lo que uno come, qué es el espacio que uno ocupa, cuánto es lo que consume y si inoportuna a alguien que está al lado tuyo. Uno no es consciente de la huella que va a dejar. Pero en la Antártica uno sí tiene que ser consciente, porque finalmente si uno está llegado en una base extranjera que no es de tu país, uno tiene que tener esas consideraciones y poco a poco, sin ser poética ni romántica respecto al romanticismo que también la literatura histórica, por ejemplo, hace con la Antártica, es una zona en la cual uno empieza a tener una suerte de conversión, porque como lo decía Marina, uno tiene que cambiar el switch. Y porque todos, más allá de la ciencia, las comunicaciones, la logística o las Fuerzas Armadas, somos seres humanos que estamos en el mismo lugar y si cae una tormenta, la tormenta no va a determinar si uno es PhD o magíster o pregrado. Entonces, la conciencia propia sobre el territorio, cómo uno ejerce su trabajo y cómo se relaciona con las personas, está muy involucrado en un continente
que pareciese estar tan alejado acá en Santiago de Chile de nosotros. Uno no anda en Santiago pensando en la Antártica, y hablar de la Antártica casi a puertas del verano infernal que se nos viene no es para nada sexy, no convoca, no llama la atención porque no estamos vinculados a eso. Pero sí es un espacio de transformación, en el cual a través de la colaboración, más allá del cliché de la misma palabra colaboración, uno como profesional siente un cambio, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió a mí trabajando en terreno con los científicos y las científicas y admirándome del tremendo trabajo que también hacen las mujeres investigadoras con una mochila gigante al hombro, con unas botas gigantes, porque además de como todo, 30 kilos. y además del equipamiento, cuando uno se baja del bote Soviet, que es ese bote inflable de goma que anda en el océano, además del equipamiento uno se tiene que poner el chaleco salvavidas y no se lo puede sacar, ¿no? Y si uno es periodista, además tiene que andar con la cámara, con los micrófonos, con los lentes, con todo el hombro y con un gorro y con una antiparra, ¿no? Entonces ahí también la voluntad de estar en terreno y realizar el trabajo más allá de las condiciones, la exigencia, pone a prueba la voluntad de las personas. Y yo creo que eso también es un elemento bastante común que pudimos encontrar en esta tribu que dijo Marina, sí, que también me gusta el concepto. Yo creo que una de las cosas importantes también que a mí me pasó y a lo largo del tiempo simplemente lo ratifico cada vez que voy a la Antártica, siento que pasan dos cosas. Hablando del grupo, que va, yo he contado los días en los cuales a cada uno de nosotros se nos caen las caretas, y dejamos de ser el doctor, el profesor eminente, el ingeniero espacial o lo que sea, y simplemente somos seres humanos que estamos juntos para llevar a cabo algo que nos hemos cometido a realizar en un plazo no tan extenso. Eso es una cosa, y tal cual Marina dice, aquellos que no están pensando en que somos un grupo, que debemos trabajar en conjunto, lo pasan pésimo. Y lo otro que a mí me pasaba a título personal es pararme en la inmensidad del hielo, donde no hay nadie, donde no están mis colegas, donde no están mis compañeros. Por ejemplo, cuando estaba cerca del Polo Sur, y sentir la inmensidad de la naturaleza, y sentirme tan pequeña, y tan nada, ser nada, y la inmensidad y la grandeza de esta tremenda masa de hielo que me rodea, en donde no hay nadie más que tú, y sentir que, bueno, todo puede pasar en ese momento, tú puedes desaparecer y nadie se va a enterar, nadie lo va a saber, bueno, tal vez más tarde sí, pero esa sensación de inmensidad es algo que yo trabajo en ambientes extremos, trabajo en volcanes, terrestres y submarinos, trabajo en sitios que son desolados, pero la inmensidad que he sentido en el Polo Sur, estando allá, nunca la he sentido en ningún otro lugar, y más aún, yo me emociono con dificultad, no me emociono muy rápidamente, y cuando tuve que dejar el glaciar Unión, cuando sabíamos que teníamos que partir, me emocioné muchísimo. De hecho lloré al sentir que probablemente nunca iba a poder volver a ese lugar, nunca iba a volver más en la vida. Así que yo creo que son experiencias que son imborrables, ambas, ver el comportamiento de los compañeros y lo que le pasa a uno estando ahí. Sin duda se nota que la Antártica y el territorio le ha marcado en sus trayectorias, en su experiencia, y han salido algunos elementos sobre los cuales me gustaría como retomar un poquito la conversación. Mencionaron varias veces el concepto de tribu, y que me va recordando mucho más a los manuscritos de tu libro y de ese proceso etnográfico y de cómo tú vas entrando, observando este espacio, recordando y enfrentándote también a estas otras experiencias, estas otras historias de vida, porque son más que trayectorias, son historias de vida de estas distintas mujeres. Creo que la menor tiene 15 años, 16 años. De 15 a 95 años, que estuvieron ahí
que ha estado ahí y que sin duda ha dejado huellas en el fondo, tanto ella en el territorio como el territorio en ella. Entonces te quería preguntar, ya sabemos esta locura pandémica con la cual te reencuentras con tus cuadernos de campo, pero me gustaría saber un poco más con respecto al proceso al problema de investigación del género en la comunicación científica. ¿Cómo lo ves ahí? Porque más allá de la Antártica había un asunto, ¿cierto? Cuando el panel nos enfrentamos a este proyecto, empezamos a especular inmediatamente sobre los proyectos siguientes que se le venían a Nadia Politi al respecto y cómo había una deuda pendiente ahí, ¿cierto? Porque la comunicación científica está dentro del desarrollo de las políticas públicas. Efectivamente, todas las políticas públicas se basan en comunicación científica desde siglo XIX a la fecha, o sea, a finales del XIX a la fecha. La forma en la cual tomadores de decisiones sustentan sus decisiones de acuerdo a la ciudadanía, a los paneles extranjeros, etc. Pero el tema del género, ¿cómo está entrando ahí? Porque ve ahí una problemática, Nadia, importante de abordar. Sí, bueno, tu pregunta la quiero responder en dos partes contando un poco de anécdotas también, porque eso fue lo que me pidieron que trajera acá, ¿no? Anécdotas del libro, un poco más el lado B. Y voy a partir por una anécdota un poco graciosa ya a estas alturas que compartimos con Lorena, porque ustedes ven este libro que está aquí flaquito, a color, chiquitito, pero cuando yo presenté la postulación al Fondo Ciencia Pública era un archivo Word de 300 páginas. Y lo que yo había hecho en esa época, profundamente influenciada por el magíster en Ciencias de la Comunicación y la profesora Rocamora y otros profesores con los que tuve la posibilidad de conversar, era efectivamente la etnografía. Y para mí el hecho de haber encontrado de forma tan simbólica este cuaderno de viaje, la pandemia, y haber conversado con la periodista que en esa época había viajado a la Antártica, que no era la misma que estaba en ese momento en pandemia, me dio a entender de que era posible comunicar ciencia desde la narrativa y desde el encuentro etnográfico, dando a conocer que este mundo extraño, entendamos que acá no hay solamente ciencia, ¿no? Así que no hay distintas disciplinas, pero el principal al que se asocia a la Antártica es la ciencia. Hay pocas personas que hasta hace poco sabían que trabajaban civiles, por ejemplo. Por lo general son fuerzas armadas o científicos, lo que está en el imaginario colectivo, ¿no? Y el pensar esto como una etnografía en el cual uno se pudiese conectar como lector con el recorrido y con el hecho de hacer un viaje a la Antártica, el hecho de que el lector pudiese acceder a las páginas y embarcarse conmigo en la Antártica y en este camino sumar a estas amigas, colegas, que eran las entrevistadas que iban conversando. Para mí era un proyecto que tenía más propósito. Entonces de esa forma se planteó. Volviendo después a la realidad y entendiendo que un Word de 300 páginas se hubiese transformado en un Corán de 600 diagramado, y ahí uno aprende de procesos editoriales, lo cual es muy bueno también, ¿no? Entendimos que, de acuerdo al público que este libro va dirigido, que si bien es del público general y amplio, tiene un énfasis en lo que son niñas y adolescentes, ¿no? Con el objetivo de poder llegar a esa etapa en la cual las mujeres muchas veces nos enfrentamos a esta decisión vocacional, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué voy a estudiar? Y comienzan a buscar referentes que muchas veces no están de forma tan presente y surgen también estos estereotipos, ¿no? Yo no pretendía que toda aquella persona que leyera sobre Antártica se dedicara a trabajar con la Antártica, pero sí entendiera que era un continente que sí reúne muchas disciplinas y que es muy interdisciplinario en la actualidad. Entonces ahí se hizo esta transformación y la narrativa se transformó de algo mucho más literario y etnográfico a algo mucho más práctico, entendiendo que también el agotamiento pandémico estaba muy presente el año pasado, 2020-2021, y se transformó en un concepto de fichas con pequeñas historias, de modo que ustedes puedan abrir el libro, puedan situar su dedo en cualquier página del libro y no necesiten tener que retroceder porque la historia está ahí mismo. Ese era el objetivo también y era el interés de captar a las niñas. Ahora, volviendo también a lo de género y tu pregunta, Lorena, cuando yo me propuse realizar este proyecto, yo partí con una pregunta. No sé si influenciada por las preguntas de investigación que en ese momento tenía en mi malla, pero mi pregunta sí fue preguntarme a mí misma y al equipo si había alguna publicación chilena que hablara sobre mujeres chilenas o mujeres vinculadas a Chile que estuviesen realizando trabajo con la Antártica.
Y a partir de eso, las pocas semanas que tuve previo a la pandemia, fui a la Biblioteca Nacional y empecé a recopilar información, a investigar, a pedir información por transparencia, ¿no? Porque los archivos antárticos del trabajo antártico están un poco dañados, por decirlo de forma muy generosa, ¿no? Y me di cuenta que no había ninguna publicación en Chile de todos estos años de vínculo con la Antártica, teniendo al primer presidente que pisó la Antártica con su familia, con su esposa y sus 2 hijas, siendo un hito en la historia polar de Chile, en medio de la Guerra Fría, pisando la Antártica, y no había información de eso. Y yo, como buena periodista, y en el libro lo cuento un poco así, medio millennial, yo revisando los diarios decía, bueno, si el presidente Gabriel González Videla viajó a la Antártica y fue con su esposa y sus 2 hijas, obviamente que su esposa habló con la prensa, ¿no? Yo pensaba ilusamente como periodista así más joven, y no. Y los diarios de la época no estaban interesados en la primera dama, y los diarios de la época no hablaron con las 2 mujeres, incluso fue una más, que era la esposa de una de las autoridades del gabinete, que estaba embarazada y que se enteró en el viaje que estaba embarazada. Imagínense viajar a la Antártica embarazada, y todo eso yo lo supe porque la nieta del presidente Gabriel González Videla, que tiene en la actualidad 95 años, conversamos a través de carta con su hija, y ella me contó eso, y eso no salía en ningún lugar. Y hoy es impensable, si una mujer hoy queda embarazada queda completamente descartada de la Antártica. Por lo tanto, son temáticas que están muy bajo la alfombra, ¿no? Pero que son tan parte de nuestro cotidiano. Conversaba con una colega del Reino Unido y me decía, pero ¿por qué una mujer se va a bajar de una expedición si está embarazada, si es algo tan natural, ¿no? Son preguntas y conversaciones que surgen, que quizás a lo mejor no han sido abordadas de forma tan persistente. Y yo creo que a mí lo que más me comprometió a realizar el trabajo visibilizando mujeres fue el hecho de que en la Antártica, históricamente y a través de la ciencia ficción, de las historietas, de las películas, se ve como un continente de exploradores, alemanes, europeos, con barba larga, ojos azules y que toman vodka. Así lo muestra un poco la literatura y la cultura pop. No obstante, llevamos muchos años con mujeres que no están con barba tomando vodka, que para nada. Y eso muestra una realidad que hoy está sucediendo con mucha naturalidad, pero que no había sido visibilizada. Y eso yo lo encontré muy extraño. Y eso para mí significó un doble compromiso, no solo para hacer este relato etnográfico con lo que yo había vivido a través de este viaje, que para mí fue transformador, ya que hoy me dedico a trabajar en investigación antártica, por ejemplo. Vamos a Antártica en diciembre de este año, de hecho, sino también un compromiso con las entrevistas. Y ahí yo creo que el interés de conectarnos con cada una de ellas, bueno, no sé si ustedes se acordarán que fueron entrevistas que eran como de 1 hora, tuve algunas hasta de 1 hora y media, como dice el término, imagínense descasetear eso multiplicado por 50, ¿no? En pandemia, no se lo doy a nadie. Pero el compromiso estaba por poder transmitir eso y mostrar que habían distintos caminos, y que la Antártica despertaba más allá que la profesión en las personas que se comprometían con el territorio, sino que despertaba estos otros elementos que Marina y Jenny comentan: la fraternidad, la responsabilidad de uno mismo, la autoconciencia, y después todos los otros elementos también vinculados a la protección del medio ambiente, porque hay personas que todavía yo observo con mucho gusto que se sorprenden al saber que en la Antártica hay colores, que en la Antártica hay peces, que en la Antártica hay algas, que en la Antártica hay gigantismo, un fenómeno que hace que los organismos sean mucho más grandes, ¿no? Y que en la Antártica también se podrían ver auroras boreales, que en algún momento lo conversábamos con Marina. Entonces, son fenómenos que, dice Jenny, a uno lo empequeñece. Y qué mejor prueba de humildad en estos tiempos virtuales es que a veces la propia naturaleza te recuerda lo pequeño que somos, más allá de los títulos, ¿no? Bueno, y con respecto a planes futuros, está el libro, por cierto, cada uno de ustedes tiene
Ahora en la parte de atrás lo pueden descargar el libro porque está con descargas en formato físico y en formato digital también, y si no, en la web de exploradorasdelplaneta.cl pueden encontrar ahí el libro y descargarlo. Y supongo yo que los siguientes también de exploradoras para Naini. Pero volviendo un poquito como a lo que te comentaba, con respecto al futuro, ¿tienes algún plan de ir o volver al libro detrás de este libro, a ese libro en el cual efectivamente está nadie más presente, está la experiencia tuya también, y tú enfrentarte a esta entrevista, a esta elección del tema, a este viaje, hasta volver a tu cuaderno de campo y observaciones, y dado los vínculos actuales que sigues teniendo con la Antártica y que se espera que vayas a seguir teniendo en el futuro, si hay algún plan de volver a eso. Y la pregunta 2, para luego cerramos, es, bueno, para ti, para Jenny también, y para a ti como egresada China de corazón, ya no trabaja acá, pero alma mater, y a ustedes como profesoras de la USACH, estos vínculos posibles que ven, que siguen viendo entre USACH, la Antártica y las comunicaciones, porque hay todo un tema también que bueno, yo parto y le doy la palabra a las profesoras porque también creo que es importante para aquellos que pertenecen acá a la escuela, que es algo que yo siempre comento, ¿no? Yo no vengo de admisión, así que no vengo con ningún propósito de ese vínculo, pero este campus único es realmente, como lo dice el nombre, es un lugar pero increíble, y ustedes cruzan y al lado de la biblioteca central está el departamento de física y pueden conversar con la profesora Stepanova, con el equipo del Zairas o con todos los colegas que están ahí haciendo un trabajo increíble. Llega más allá de la radio, está la Facultad de Química y Biología, y está la profesora Jenny, que está mandando organismos extremófilos al espacio, los cohetes, que trabaja con sus equipos y está formando a distintas científicas, ¿no? Y después uno sigue más allá y sigue encontrando cosas, ¿no? Por lo tanto, algo que yo siempre siento muy vivo, que fue parte de la formación que yo tuve acá en la escuela en pregrado, fue esa posibilidad de actuar de forma interdisciplinaria de manera muy espontánea, ¿no? Entender de que es algo que está ahí de forma natural y presente, y cómo no aprovecharlo, acá que la universidad uno lo tiene todos los días. Con respecto a los planes futuros, bueno, este proyecto a mí me ha dado mucha satisfacción porque finalmente está hecho con fondos públicos, y para mí es el cierre de un ciclo, ¿no? Yo viajé a la Antártica con fondos públicos, pude realizar este libro con fondos públicos que no se vende, ¿no? Y por eso es el objetivo de su descarga gratuita, ¿no? Porque estos ejemplares de cortesía son limitados, por lo tanto, si alguien está en Arica, en Punta Arenas o en Puerto Williams, donde hemos hecho charlas también, puede descargarlo y llevarlo en su celular, en su computador y enviárselo a otra persona, y si un día está en San Diego, yo feliz. Pero con eso yo creo que se cierra un ciclo vinculado específicamente a exploradoras del planeta. Yo sé que en el planeta siguen habiendo muchas más exploradoras y que ustedes también siguen formando a más exploradoras, así que en el futuro no descarto que pueda haber el Exploradoras 2, que me lo han preguntado varias veces, pero sí algo que también me quedó presente del programa del magíster y esta experiencia a través del trabajo etnográfico y también de comunicación científica, es que creo que hoy sí se pueden contar historias vinculadas a la investigación desde la emoción, desde la experiencia, desde el sentir y el estar recorriendo un cuerpo presente y vincularse a las personas. Y creo que eso puede ser una herramienta muy potente para poder comunicar y conectarse con las personas cuando hablamos de temas tan quizás alejados, ¿no? Uno conversa en su almuerzo todos los días que está trabajando con la NASA, o que pasa en la ionosfera, o que pasa con la investigación antártica en el Polo Sur. No es algo tan habitual, pero si uno cuenta cómo quedó en la embarcación, qué le sucedió cuando cruzó el paso Drake y vomitó todo lo que tenía que vomitar, y cómo conoció a un chino, un ruso y a un estadounidense en una caminata, es distinto. Y creo que eso hoy puede ser un muy buen elemento para la comunicación científica. Humanizar, que finalmente, y lo dice la profesora Lorena, lo sabe muy bien, que
la historia de la ciencia sitúa en este podio, que no todos los investigadores comparten, ¿no?, a la ciencia como una disciplina inmaculada, inmutable, apolítica, que no siente, que no duerme, que no tiene deudas y no tiene familia. Y eso no puede ser más alejado de la realidad. La ciencia está hecha por personas, ¿no?, por personas que sienten y que son muy devotas y muy apasionadas con su trabajo, porque hacer ciencia, y sobre todo hacer ciencia en Chile, es muy difícil, ¿no? Lo sabemos por las constantes conversaciones por el financiamiento. Hoy tenemos un Ministerio de Ciencia, lo cual es muy bueno, pero hay muchas cosas más por hacer. Entonces, poder dar a conocer estas historias, humanizar a sus protagonistas, relatar desde una etnografía o desde una crónica, yo creo que puede ser una herramienta muy poderosa para poder llegar a las nuevas audiencias, para poder cautivar a las nuevas generaciones y poner en relevancia el periodismo científico y la comunicación de la ciencia como una herramienta indispensable en nuestros tiempos modernos. La pandemia nos enseñó a aprender de inmunidad, de vacunas, de variantes y entender que el proceso de una vacuna tiene al menos 6 etapas. Eso no lo sabíamos antes. Y tuvimos muchos colegas que cubrían deporte, que cubrían policial y se transformaron en comunicadores científicos. Y algunos que les gustó tanto que se quedaron en el frente cubriendo. ¿Cómo puede ser posible que después de la pandemia no hayamos aprendido que es necesario tener más comunicación científica profesionalizada? Tener a comunicadores, a periodistas científicos que puedan llevar la profesión con mayor rigor y disciplina. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento. Yo soy optimista. Espero en mi futuro poder seguir encabezando proyectos, pero lo que tengo a corto plazo es ya una nueva expedición a la Antártica en diciembre, así que ahí vamos a estar embarcados 15 días y, bueno, quién sabe, como les decía antes del conversatorio, ya tengo mi cuaderno en blanco para que sea un nuevo cuaderno de viaje, así que quién sabe, quién sabe. Y ustedes, profesora Jenny y Marina, como decía Nadia, la ciencia está hecha por personas, ¿cierto? Por personas que sienten y que traen ideas, que son muy apasionadas por lo que hacen. Pero también hay brechas, ¿cierto? Ustedes han abierto caminos en el fondo en sus distintos campos, el hecho de liderar, hablábamos con la profesora Jenny, el hecho de que ella tenga su laboratorio y seleccione con pinzas también a las personas que participan de él y pueda contribuir desde ahí a reducir las brechas. No es menor, o sea, no es menor que ustedes hayan llegado a la Antártica, sino que además hayan abierto puertas para que otras mujeres científicas se estén formando y puedan también pensar en esos horizontes y empezar esos territorios y investigar. ¿Ustedes cómo ven, en el fondo, este tema de las brechas de género en la USACH, en la Antártica y bueno, cómo podemos hacer desde las comunicaciones para estudiar e investigar eso, comunicarlo y visibilizarlo? ¿Puedo partir esta? Por supuesto. Pero va a ser un poco, voy a ir un poco en contra de las corrientes. Ya. Si me permiten, voy a ir un poco en contra de la corriente en términos de brecha de género, porque, y bueno, para mí Antártica era fácil, ¿por qué? Porque yo soy rusa, para mí -30, yo me nací con -30, con inmensos campos de nieve, yo nací con estos campos. Pasatiempo de los estudiantes de mi universidad era cruzar 300 kilómetros con unas canoas, con calcular la provisión que podemos llevar y salir al otro lado vivo, y los papás no sabían por 3 semanas más o menos porque y si no hay nada, es decir, tú bajas de un tren, te metes en los ríos, al otro lado tienes que salir porque entre medio no hay civilización, no hay nada, son 300 kilómetros, al otro lado sales. Y eso era pasatiempo favorito, yo creo que de 1/3 de estudiantes de mi universidad. Entonces, nosotros por un lado, como que y lo hacían hombres, mujeres, todo, digamos, por igual, pero en el mismo tiempo, uno ahí en toda esta experiencia sabe, por más que hablan de igualdad de género, cuando uno se opone a situaciones demasiado extremas, sí hay desigualdad de género. Y yo voy a dar ejemplos en la Antártica. Si, por ejemplo, en la isla San Jorge hay muchas bases, hay mucha gente, si incluso se filtra por accidente una mujer embarazada y queda ahí, hay forma de o rescatarla si está mal, o digamos puede dar a la luz y seguramente van a haber suficientes médicos para ayudarla, ¿ya?
Lo mismo si sale algún problema, apendicitis, cualquier cosa, y etcétera, uno puede ir a rescate. Esto va a salir caro para el país, para todo, pero no va a haber un riesgo. Otra base como Higgins, que está ya a la puerta de Antártica, allá ya muy difícil llegar. Glaciar Unión, otro cuento. Si hubiese tenido alguien apendicitis en la Glaciar Unión, se fue cortado. Entonces, imagínense ahora bases más centrales como South Pole o Vostok. Yo puedo mandar a los que interesan fotos de un médico ruso en la base Vostok operándose él solo a sí mismo apendicitis, porque no había nadie más que lo podía operar. Entonces él tuvo que sacar él mismo su propio problema. Y murió mucha gente en Vostok, no por esto, sino que allá condiciones de nieve son tales que el avión durante 3 meses no puede ni despegar ni aterrizar, no hay forma que vuele ahí. Es la base rusa, la base rusa Vostok, pero condiciones en bases de que están ahí metidos como South Pole están iguales, es decir, estás a 5.000 metros de altura, es decir, presión atmosférica muy reducida, a menos 80 grados de frío. Digamos, por tierra nadie te llegará a rescatar en estas condiciones tampoco, porque por la tierra uno no llega en invierno polar con estas temperaturas y cuando sale, ¿cómo se llama? Le dicen el tren, pero en el fondo es como una caravana que tiran toda la cosa para estas bases. Van solamente en verano y les toma varias semanas, entonces obviamente cualquier persona que está ahí, los que están ahí, 20 personas, deben sobrevivir ellos solos. Pero más allá de las condiciones biológicas posibles para la sobrevivencia antártica y otros territorios inhóspitos como la ciencia también, han sido territorios masculinizados y no necesariamente en Vostok no hay mujeres. Hay mujeres en Belizgausen, en otra base rusa sin ningún problema, pero no hay mujeres en Vostok. Ahora con tecnología moderna inventaron expediciones feministas a Antártica, pero jamás, es decir, yo en este sentido soy muy pragmática, es decir, si uno tiene que hacer un trabajo, uno tiene que tener condiciones físicas para este trabajo. No importa si es hombre o mujer, o si no eres de nuevo carga para el equipo. Debe ser demasiado valioso para que otra gente se sacrifique por tu vida. Si no eres demasiado valioso, quédate en la casa, deja que la gente que puede hacerlo hace. Y esto también no es género, es solamente si, digamos, un hombre tiene 120 kilos de sobrepeso con la altura 1,50 m, tampoco puede ir, porque va a ser la misma carga para el resto. Bueno, eso abre la autoconciencia también como un elemento, de que Exacto. Finalmente muchas veces uno está un poco centrado en uno mismo y debe considerar que cuando está allá, uno más que por el propósito individual, opera por el propósito colectivo. Exacto, uno no puede, por su incapacidad, poner en riesgo vida a 20 personas que te van a ir a salvar, porque te van a ir a salvar. Por supuesto, pero más allá de eso y de la autoconciencia, sin duda el libro refleja, y el proceso también investigativo y las mismas trayectorias reflejan las dificultades que tuvieron muchas mujeres para poder entrar en estos espacios masculinizados, dominados por fuerzas armadas, etc. O sea, no a todas las mujeres les fue igual de fácil poder entrar, no necesariamente por las condiciones innatas propias de esas mujeres, sino por las condiciones del medio mismo. No me refiero a la Antártica, sino me refiero a las condiciones históricas, políticas, sociales de quienes toman las decisiones. No sé cómo lo viste tú, Jenny. Bueno, yo lo veo un poco distinto de Marina, pero porque Marina tiene una experiencia muy diferente a la que nosotros podríamos decir que vive un científico de nuestro país. Ella viene de un país frío, ella ha estado expuesta a este tipo de condiciones, pero en Chile, hasta el 2000, diría yo, el acceso de las mujeres científicas al territorio antártico estaba absolutamente
solamente podían llegar aquellas que tú mencionas, que eran o la esposa del presidente, de una visita, de un día, o alguien que acompañaba, pero sin ningún rol de verdad preponderante. Hoy en día, y yo quiero reconocer y realzar el rol de uno de los directores del INACH, el doctor José Recamares, que fue director por 3 periodos en el INACH, recalcar que él fue quien abrió los espacios de ciencia para las científicas y científicos que no estuvieran absolutamente vinculados a, como se dice, a la familia militar. Y eso ha sido un tremendo cambio, porque si ustedes miran, hoy en día, primero, el 49% de los científicos que van a la Antártica son mujeres, y además, de los proyectos que se están ejecutando, gran parte de ellos son dirigidos por mujeres, y eso es un tremendo cambio para nuestra sociedad. Sí, bueno, hoy gracias al programa de la cobertura de medios del INACH, periodistas también especializados en ciencia pueden postular con un proyecto para ir a realizar una cobertura científica en la Antártica. Que eso también es una mirada bastante transformadora, porque también pone en relieve y en relevancia el trabajo periodístico como una herramienta de comunicación científica, ¿no? Así que también ahí el concurso cobertura de medios de INACH es algo que está presente. Me dijeron que próximamente va a abrir su nueva convocatoria, y ahí solamente basta con ser periodista especializado en ciencia, tener un background vinculado a la divulgación científica para postular y estar desde una semana hasta un mes completo en la Antártica realizando cobertura científica. No, y la OSACH, en los últimos 10 años, es la universidad que más proyectos relacionados con Antártica ha ganado. Entonces, hay mucho que entrevistar dentro de... Yo no hablo de nosotros, aparte de nosotros, hay investigadores súper interesantes que han ido mucho a la Antártica y que lo pueden descubrir por ahí, sin hacer propaganda especial a nadie. Y bueno, y también generaciones de nuevas investigadoras, ¿no? Exactamente. Estudiantes de doctorado, Claro, de magíster. mi que están estudiante yendo. de doctorado fue este año de la también. Por lo tanto, hay una generación intermedia, ¿no? Que son las formadas por ustedes, que son jóvenes investigadoras que están en su magíster, en su doctorado, que están teniendo este tipo de experiencias, pero que también están invisibilizadas, ¿no? Porque por lo general, cuando se habla de divulgación científica, solamente se le da cobertura a los directores de proyecto o a los profesores titulares, ¿no? Pero esta capa, y que muchas veces también es más tecnológica, tiene mucha motivación y quiere contar su experiencia, es invisibilizada. Por lo tanto, hay un tremendo potencial de comunicación científica en esta universidad y en todas las universidades. Claro, hay muchos estudiantes, mujeres de ingeniería física que han ido a Antártica. Así es, sí. Que se suben a los contenedores de la Antártica a arreglar y mantener todo el equipamiento que está. Bueno, sin duda es una conversación que da para largo, partimos un poquito tarde y la podremos continuar, por eso no se abre un espacio de preguntas, la podemos continuar ahora mismo en el café, que vamos a pasar al café. Pero antes que eso, nadie quiere hacer una donación a la biblioteca de la Escuela de Periodismo de su libro. Así que invitamos al bibliotecario, señor José Sotoraya, que en representación de la biblioteca va a recibir el ejemplar de talla. Yo se lo paso a usted. Ah, ya. Listo, no, muchas gracias. Pues. Son dos. Estos se ingresan a la colección. Ya, Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. No es lo mismo verlo en PDF que verlo. No, no es lo mismo. Así que lo van a tener disponible acá. Va a empezar el café ahora en un minuto, así que les invito a que traslademos la conversación para allá, pero porque sé que quieren hacer preguntas, pero como tenemos que esperar al resto